La actividad pesquera en el Perú ha sido constante y los ceramios de las diversas culturas peruanas de la antigüedad son muestras invalorables. La pesca en el Perú se realiza en los ríos, lagos y en el mar. Los primeros habitantes del Callao también se dedicaban a la pesca, como la muestra los restos hallados en las diversas partes en la isla San Lorenzo. Cuando los españoles llegaron al Callao, encontraron la comunidad nativa del Pitipiti, sociedad pescadora asentada en lo que hoy es Chucuito y La Punta. Como en otros pescadores de la costa peruana, usaban balsas de totora, pescaban con anzuelo, red y alpones. Durante la colonia llegaron pescadores españoles, las cuales introdujeron los anzuelos de metal, embarcaciones de pesca y las redes europeas. En la época republicana, al igual que en la época pasada, la pesca era mayormente de consumo o artesanal. En la década de 1930 viene el gran cambio en la pesca en el Perú. En 1936 se formó la Compañía Nacional de Pesca en el Callao, dedicada a la comercialización local de pescado, preservación de hielo, transporte y consumo, iniciándose así la actividad industrial pesquera en el Perú. Lamentablemente, esta compañía pionera quebró antes del fin de la década. Con la Segunda Guerra Mundial, la demanda de pescado salado por parte de las naciones en conflicto aumentó y entre 1940 y 1942 la industria pesquera renace. En 1947 el gobierno peruano, por decreto supremo número 781, establece que el mar territorial del Perú se incrementaría a 200 millas marinas. Por eso entonces la fauna marina era muy variada en nuestro mar. Todo parecía ser que la corriente de Humboldt favoreciera una hidrología muy pródiga para la pesca de consumo e industrial. El auge pesquero empezó desde mediados de la década de 1950 y se debió al crecimiento de la demanda mundial por alimento para animales, y la producción aumentó decididamente gracias a la adquisición de redes de nylon. En 1950 se constituyó en Chimbote la primera fábrica pesquera Chimú, dedicada a la reducción de anchoveta, construida con equipo importado desde California, que fue una operación conjunta de la empresa Wilbur Ellis y del empresario pesquero Manuel Helguera. Una nueva prosperidad proveniente del mar le esperaba al Perú en la década de los 60. El boom pesquero y el establecimiento de numerosas plantas de procesamiento en diversos puertos del litoral trajo muchos beneficios a la población y economía nacional. Además del Callao, otros puertos también progresaron. El puerto de Chimbote se convirtió en la década de los 60 en el primer puerto pesquero del Perú y del mundo. Los equipos que se utilizaban para el procesamiento eran fundamentalmente los traídos de Estados Unidos, de las fábricas de harina de pescado que habían cerrado por el colapso de la sardina californiana. Asimismo, empezaron a ensamblarse los primeros barcos pesqueros de diseño peruano, tales como el Christian, barco pesquero de acero de 65 pies, construyéndose de este algo más de 100 unidades, y luego el Aurea Garrido de 90 pies, construyéndose 50 unidades. Las primeras fábricas pesqueras de Chimbote eran productos del mar, perteneciente a Celestino Garrido, y la fábrica Pescamar de César Ballarino. Un personaje vino a constituirse en el gran protagonista del boom, Luis Banchero Rossi, indiscutible líder del desarrollo de la industria pesquera. En 1955 había incursionado en la pesca,
con un socio, instaló una fábrica de conserva de pescado en Pimentel, la cual llamó Florida, donde envasaban bonito. Y más adelante, al comprar las acciones de su socio, nació el Imperio Banchero. Adquirió barcos para pescar por su cuenta y así aminorar sus costos. Creció de forma geométrica, adquiriendo fábricas de harina y aceite de pescado que estaban en quiebra, reflotándolos, y también construyó nuevas. Traslada la fábrica a Chimbote, donde establece su base de operaciones e incursiona en la industria harinera de pescado. En 1960, a los 30 años de edad, Banchero era el primer productor pesquero del Perú y en el transcurso de esa década se convirtió en el primer productor de harina de pescado del mundo. Hagamos un rápido e ilustrativo recuento de este fenomenal desarrollo. En 1947 se efectuó la primera exportación de harina de pescado del Perú y fue efectuada a Estados Unidos. En 1948, la escasa producción de harina de pescado del Perú no figura en los registros oficiales de la FAO. En 1950 se instalan las primeras 7 fábricas de harina de pescado que usaban la anchoveta como materia prima. En 1953, el Perú ya aparece en las estadísticas de la FAO en el puesto 14, con una producción de 12.100 toneladas métricas de harina. Pero en 1958 el Perú ya se ubica en el tercer lugar, precedido por Estados Unidos y Japón. Y a partir de 1959 se convierte en el primer productor mundial de harina y aceite de pescado. Pero este crecimiento fue muy desordenado, construyéndose demasiadas embarcaciones y fábricas, lo cual fue uno de los factores que llevaron a la industria a una profunda crisis al comienzo de la década de los 70. El 1 de enero del año 72, Luis Banchero Rossi fue asesinado en su casa de Chaclacayo y su desaparición marcó una vuelta de página para la pesca peruana. Se confirmaron los pronósticos de esta situación y por otra parte la anchoveta empezó a desaparecer. En 1972, la captura de la anchoveta comienza a declinar debido a la pesca indiscriminada y factores climatológicos como el fuerte fenómeno del Niño que se presentó a fines de ese año y a comienzos del año 1973. El desconocimiento de los fenómenos de desplazamiento y la ignorancia de su debida selección de la pesca de anchoveta de acuerdo a su edad también ocasionaron que otras especies que se alimentaban de ella, como el bonito, cojinova, jurel y otras, sufriesen. También se vio afectada la industria guanera al ser más difícil para las aves marinas encontrar alimento. Fue muy penoso lo sucedido en la década de los 60 en el Perú y que afectó a nuestro país, con una crisis pesquera que en aquellos tiempos llevó a un sector altamente industrializado a un colapso total, y lo que conlleva a los flagelos de la cesantía y la desorientación de un gran número de personas que por tradición son pescadores. También hay que recordar que la crisis de los años 60 fue tan severa para el sector pesquero peruano que incluso con los años tuvieron que vender sus naves, de las cuales quedan algunas dentro del consorcio pesquero Angelini. Se desmontaron astilleros y los pescadores de ambos rubros del sector industrial y artesanal sintieron la diferencia de lo que es la abundancia al colapso total, lo que llevó a muchas familias a mudarse o vivir precariamente en la pobreza. A mediados de los 80, el Perú perdió su posición de primer país pesquero del mundo. Muchos pescadores se quedaron sin trabajo. Las plantas de procesamiento también tuvieron que reducir el personal y las industrias conexas también se vieron afectadas. Para evitar el deterioro de la pesca, aparecieron entidades como el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, y la Empresa Pública de Certificaciones Pesqueras del Perú, CERPER. La misión de CERPER es certificar la calidad, higiene, cantidad, preservación y condiciones sanitarias. IMARPE se encargaba de investigar certificadamente nuestros recursos marinos y ha contribuido enormemente en el mejor conocimiento de nuestro mar. IMARPE da recomendaciones para el mejor aprovechamiento de la pesca y de la protección de los recursos. Varias empresas ya habían quebrado
y se venía una situación que podría llevar al colapso del recurso anchoveta y de la industria, con las graves secuelas económicas y sociales consiguientes. El gobierno de Velasco, después de un análisis profundo, llegó a la conclusión de que la alternativa más conveniente era crear una empresa que se encargase de racionalizar a la industria, tanto la flora como las fábricas, a fin de salvar el sector. Es así que el 7 de mayo de 1963 el gobierno crea Pesca Perú y simultáneamente toma posesión de 105 fábricas, todas las operativas pertenecientes a 88 empresas, y toda la flota, todas las embarcaciones que todavía operaban. La privatización del Pesca Perú tuvo dos fases importantes. En la primera se vendieron las embarcaciones y en la segunda todas las fábricas y demás activos. Entre ambas fases hubo un lapso de 20 años. En la década del 80, la pesca de consumo aumentó. Lentamente la industria pesquera también se fue levantando y a comienzos de los 90 se inicia la gran recuperación. En estos últimos años, el Perú ha vuelto a ser uno de los primeros países pesqueros del mundo. La exportación de aceite y harina de pescado, pescado congelado y de conservas contribuyen al 20% del valor de las exportaciones peruanas. La lección de la industria pesquera es grande. El estudio y la planificación son muy importantes para este mar peruano, bañado por la corriente peruana o de Humboldt, rica en plancton y reconocido mundialmente como el mar más rico del mundo. Hoy Perú es líder en la producción de harina de pescado, seguido por Chile y Japón. Los principales productos provenientes de la pesca de arrastre actualmente son las variedades de anchoveta y sardina. Otras exportaciones que se están desarrollando son la de pescado de alta calidad como el lenguado y la cubera del Pacífico. El Perú es uno de los pocos países con capacidad para incrementar de manera muy significativa la producción de su industria pesquera durante la próxima década. Principales terminales portuarios. El principal puerto del Perú es el puerto del Callao, nuestro primer puerto y uno de los principales del Pacífico Sur. Como puertos de atraque directo tenemos el puerto de Pauta, el de mayor movimiento después del Callao, puerto de Salaberry. Por aquí se está comenzando a exportar directamente la producción de Chavimochic, puerto de Chimbote, el principal puerto pesquero, puerto general de San Martín, puerto de Hilo. Por este puerto, previa ampliación, saldrá el gas boliviano. Puerto de Muelle Perú-Arica. Como puertos de lanchonaje tenemos el puerto de Chicama, que es el segundo puerto liberteño después de Salaberry, perteneciente al puerto de Malabrigo, puerto de Huacho y puerto de Supe. Como puertos fluviales tenemos el puerto de Iquitos, que es un puerto ubicado en la zona de la selva peruana y su acceso es por río. Puerto de Yurimaguas, ubicado en la zona de la selva peruana, accesado por río, y actualmente se encuentra bajo la administración de NAPU del Perú. Y el puerto Maldonado. Nos encontramos aquí en el mejor mayorista pesquero, el primer terminal pesquero del Perú. Acá llegan contenedores. El ingreso de las 9 de la mañana, que es para los activadores manuales, y de 4 a 10 de la mañana para público nivel general. El mercado mayorista pesquero es uno de los pilares de la economía para muchos comerciantes a nivel Lima metropolitana. Si no conocemos nuestro mar y nuestra pesca, nunca podremos defender nuestros intereses pesqueros. Por tanto, es necesario que dejemos de vivir de espaldas al mar
interesándonos en nuestra pesquería y sus problemas.